esperamos en tu presencia. Oh, el que en ti espera no será avergonzado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Agradecemos, Señor, tu fidelidad, la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, de estar aquí en este lugar y de recibir de ti, Señor, la instrucción, la enseñanza, la palabra que transforme nuestras vidas, que nos haga tener entendimiento de tus planes, de tu propósito, porque tu palabra dice que tus planes, que tú tienes planes de bendición para nosotros, para que nosotros alcancemos el futuro que esperamos. Hoy, Señor, te damos toda la gloria y pedimos que sea tu Espíritu Santo quien esté hablando a nuestras vidas, quien traiga bendición a nuestras vidas, que nos enseñes, que prepares nuestro corazón y que nos adiestres en tu palabra para que seamos sabios y entendidos respecto a lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti será dada toda la gloria, toda la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, puede ocupar su lugar. Lo prometido es deuda. Vamos a iniciar una escuela de libertad financiera. Y esa escuela, porque es más que una predicación, son enseñanzas. Son claves, testimonio bíblico del propósito de Dios para nuestras vidas en cuanto a las finanzas. Yo les decía en las reuniones pasadas que no sabía cómo llamar a esto, si escuela, seminario, curso, no sé qué nombre ponerle, porque Dios me estaba llevando al fundamento de la economía en nosotros como hijos de Dios. Dios no está peleado con el dinero. Mucha gente piensa que el ser cristiano es ser pobre, que la humildad de la que nos habla Cristo tiene que ver con la pobreza. Se nos ha enseñado mal respecto a nuestra economía, se nos ha enseñado mal respecto incluso al manejo de nuestra economía. Hemos aprendido y tenemos la escuela financiera que el mundo nos ha dado. No tenemos la enseñanza bíblica o el fundamento bíblico para vivir financieramente. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toca el aspecto financiero y la prosperidad financiera en el pueblo de Dios como un asunto de bendición que viene de Él. Y no lo descarta en ningún momento la Biblia. Las finanzas no son descartadas de la Biblia como algo diabólico. Tomamos equivocadamente el texto cuando el Señor Jesús dijo: no puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves al dinero. Y pensamos que tener dinero es servirle al dinero. La verdad es que no es cierto. La verdad es que la economía o el dinero es una herramienta, es un instrumento que nosotros debemos utilizar. Yo les decía hace 8 días que el dinero es nuestro siervo. No debe de ser nuestro amo. A eso se refiere el Señor Jesús. No debemos servir al dinero. No debemos tener el dinero como nuestro Señor, como el que manda, como el que dirige. Sin embargo, la manera en cómo hemos aprendido a vivir económicamente es lo que nos tiene en la situación económica en la que actualmente nos encontramos. A mí me sorprende mucho oír, por ejemplo, de Carlos Slim y la capacidad financiera que tiene este hombre, la cantidad de millones que tiene este hombre. Mi papá me platicaba, un día estábamos él y yo, y él estaba viendo el periódico y ve una noticia donde dice que Carlos Slim había hecho un negocio que le había resultado mal y que había perdido $7,000 millones. $7,000 millones, los perdió en un negocio. Y el hombre no se quedó pobre. Al hombre no lo único que pasó es que lo bajaron del primer lugar del hombre más rico del mundo, lo pasaron al segundo lugar. Nada más, fue lo único que le pasó por haber perdido esos $7,000 millones y porque además el otro, Bill Gates, se había convertido, le había resultado un buen negocio algunas cosas y había subido de rango. Pero es impresionante la capacidad con la que el dinero se mueve, y ellos hablar de $7,000 millones perdidos es decir, bueno, perdimos y ya. A nosotros se nos pierden 100 pesos a final de la quincena
Y nos estamos muriendo y decimos, ¿dónde los dejé? ¿Y dónde los dejé? Señor, ilumíname. Que aparezcan en el nombre de Jesús, diablo mentiroso. Suelta ese billete de 100 pesos. Porque son los últimos 100 pesos que tenemos para terminar la quincena o la semana. Entonces, esa es la cultura que nos han enseñado, esa es la enseñanza que tenemos y es con la que hemos vivido a lo largo de nuestros años. Y pasarán los años y vendrán nuestras generaciones y tendrán esa misma cultura, a depender del dinero, a ser siervos del dinero, a servir el dinero. Se nos enseña a mí, yo recuerdo que mi papá, cuando yo estaba estudiando la ingeniería, mi papá me decía, es que tienes que estudiar para que cuando salgas tengas un buen empleo y tengas lo suficiente para mantener a tus hijos, para tener una casa, para tener un carro. Y esa es la idea con la que yo crecí, que había que tener estudios para tener un buen ingreso, un buen salario y una buena casa y un buen carro y una familia feliz. Con eso yo crecí, así es que cuando yo fracasé en la universidad, en la ingeniería, que yo dejé la ingeniería, yo creí que ya se me había venido el mundo encima, que ya no había forma de salir adelante. Y entonces me iba con la finta, con negocios, con trabajos, donde yo creía que ahí la podía hacer, porque yo pensaba que podía tener el dinero suficiente, pero todo el tiempo trabajamos para servir al dinero. Vivimos para servir al dinero. Hacemos planes respecto a lo que el dinero dice. No te puedes ir de vacaciones porque no tienes dinero. No puedes comprarte un par de zapatos nuevos porque no tienes dinero. No puedes establecer un negocio o hacer crecer tu negocio porque no tienes dinero. Cuando la Biblia nos dice y nos enseña que compraremos sin dinero, que llegará el momento en que podremos hacer negocios sin dinero. Hoy es posible eso. Hoy la economía mundial está siendo transformada, está siendo cambiada, porque además se tiene que cumplir una palabra profética, que al final de los tiempos tiene que haber una sola moneda en el mundo. Al principio se creía que era el dólar el que iba a ser la primera moneda mundial. Después surge el euro y dijeron, no, es el euro, porque las naciones están poniéndose de acuerdo que una sola moneda, y se pensó que era el euro. Después de repente los japoneses empezaron a tener auge económico y pensaron que era la moneda japonesa, y después se pensó que era la moneda china. Yo creo que no va a ser ninguna de esas monedas, va a surgir una sola moneda. Yo escuchaba una noticia impresionante que existe hoy a través del internet una compra con una moneda virtual, o sea, una moneda que no es moneda. Simplemente se confía en la palabra de que tú tienes dinero y que con ese dinero que tú puedes solventar un negocio, hacer una compra, hacer una venta a través de ese dinero virtual. Existe, está ya en el internet. No recuerdo su nombre, van a perdonar, pero tiene hasta un nombre medio raro. Pero ya existe una moneda. Entonces, la economía del mundo está cambiando, sin embargo, no está cambiando nuestra mentalidad. Nosotros vemos cómo la economía cambia, cómo países que eran potencialmente económicos están yendo a la ruina, y cómo países que se consideraba pobres, tercermundistas, están surgiendo al primer mundo y están volviéndose potencias económicas. Yo escuchaba una profecía que me llamó mucho la atención, donde dicen que México se va a volver en una potencia mundial económica y política, donde México va a tener la suficiente solvencia económica para ser una primer potencia mundial. Estados Unidos va a caer, de ser una potencia mundial va a bajar. Entonces ya, en lugar de nosotros ver a Estados Unidos como la oportunidad del sueño americano, ahora van a ver a México como el sueño mexicano, porque la economía de México va a mejorar. Yo creo que eso va a pasar, yo lo he creído desde hace mucho tiempo. El problema es que mientras la economía cambia, nosotros no cambiamos. Nuestra mentalidad no cambia, sigue siendo la misma. Pensamos de la misma manera, actuamos económicamente de la misma manera. Llega un poquito más de dinero y disponemos de él, en lugar de hacer planes a futuro, en lugar de planear qué vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver. Y por eso tenemos tantos problemas económicos, por eso tenemos tantos problemas financieros. Llegamos a tener deudas que no podemos pagar, deudas que no podemos solventar, negocios que no prosperan, negocios que están en un estado estable, pero no hay crecimiento, no va en aumento. El problema no está en que no haya dinero, como nos enseñaron o como nos dicen. No, es que no hay dinero. No, dinero sí hay. Pregúntenle a Carlos Slim, a Billy Gates, pregúntenle a los dueños de Google, incluso al muchachito dueño de Facebook, que creó Facebook. Ellos tienen cantidad impresionante de dinero. El dinero sí hay. El problema es que no está en nuestras manos. Y no está en nuestras manos porque nosotros tenemos una mentalidad con la que fuimos creados, o pueden ser
que nos enseñaron que el dinero es malo, que tener mucho dinero es malo, que ambicionar tener dinero es malo, querer prosperar económicamente es malo, que te vuelves ambicioso, codicioso y entonces te corrompe el alma. Yo creo que eso sucede cuando no hay un fundamento correcto. Y hoy vamos a aprender precisamente, y para poder iniciar esta enseñanza de libertad financiera, esta serie de enseñanzas de libertad financiera, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad. No vamos a poder cambiar nuestra forma financiera o nuestra vida financiera si no cambiamos nuestra manera de pensar. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No puede haber un cambio en nuestra economía si no rompemos los paradigmas que hay en nuestra cabeza, si no rompemos los moldes que hay en nuestra cabeza respecto al dinero. Así que lo primero que tenemos que hacer a partir de hoy, en esta serie de estudios que vamos a hablar de libertad financiera, es derribar de nuestra cabeza todas esas estructuras, todos esos modelos económicos que hemos aprendido que nos llevan a la situación en la que estamos actualmente. Hace algunos años atrás, nosotros estábamos pasando, mi esposa y yo, por una crisis financiera muy, muy fuerte y no sabíamos qué hacer. Así es que lo primero que yo pensé, dije, necesito otro trabajo. Y fui y busqué otro trabajo y me lo dieron. Empecé a dar clases en una preparatoria, daba clases de todo, de historia, de matemáticas, de física, de inglés, de todo daba clases. Y me gustaba dar clases y me sentía bien porque el sistema en la escuela en la que yo estaba era un sistema semiabierto, semiescolarizado, donde los muchachos iban a asesorías y ellos presentaban su examen por el sistema abierto de la SEP. Y la escuela cobraba por las asesorías, por las clases. Ellos organizaban los exámenes, les conseguían las fechas, les programaban los exámenes, les hacían el trámite para el examen y les ayudaban a sacar la prepa. Y cuando yo llegué a esa escuela había chavos, muchachos, estudiantes que ya estaban rezagados por varios cuatrimestres, que habían estado rezagados porque había materias que no podían pasar. Y los maestros, por más que les ayudaban, ya la escuela ya no le convenía, porque su compromiso era darles las asesorías y se comprometían a ayudarlos a pasar. O sea, las asesorías tenían que ser tan buenas que ellos pudieran pasar el examen. Pero resulta que los muchachos no pasaban y a mí me asignaron ese grupo y tenía que darles inglés 3, matemáticas 3 y física. Entonces, inglés yo sé inglés, pero no soy bilingüe. Yo entiendo el inglés, lo oigo y lo entiendo. Hay palabras que se me van. No tengo gramática, no puedo escribir un texto muy prolongado porque me hacen falta algunas reglas de gramática. Pero cuando tomé el grupo, me enfoqué a las dos materias que dominaba, matemáticas y física, y les di clases. Los muchachos pasaron los exámenes y ellos se sintieron motivados para aprender inglés. Entonces el director me dijo, pues dales inglés. Así es que me asesoré con una compañera que era bilingüe, que ya estudió inglés, que se graduó del CELEX, del Poli, y yo me asesoré con ella, y le ayudé a los muchachos a pasar su examen, y pasaron el examen. Yo tenía ya un trabajo, dije, ya aquí ya la hice, me van a dar más horas, y entre más horas me den, más dinero gano. Entonces pasaba más tiempo en el trabajo. En la mañana me iba a trabajar, en la tarde me iba a trabajar, y entonces ya tenía 2 trabajos, pero era insuficiente todavía. Y surgió la convocatoria para los censos. ¿De qué año, hermana, era? ¿2005? Sí. Los censos del 2005. Surgió la convocatoria para los censos del 2005 y me anoto para los censos. Dije, aquí ya la hice. Que me den de supervisor o de coordinador de área, y ya la armé.
voy a recuperarme. Resulta que me contratan como validador nada más, no alcancé un buen puesto, pero tenía 3 trabajos y no me alcanzaba el dinero todavía. Yo dije, necesito otro trabajo. Entonces un hermano que cargaba diablitos en la central de abastos, dijo, ay hermano, ¿para qué le hace al tonto? Dice, véngase con nosotros aquí a la central de abastos a cargar con los diablitos y ahí se va a alivianar. Por lo menos se va a sacar unas 200, 300 pesos por noche. Y dije, wow, 200, 300 pesos por noche está bien. Dije, en un mes que trabaje ya la hice. Entonces tenía 4 trabajos. En la mañana me iba a trabajar, en la tarde me iba a la prepa, de la prepa me iba al INEGI, del INEGI me iba a la central de abastos. De los 4 trabajos no me alcanzó para pagar mis necesidades. Y entonces el Señor me dio una gran lección. Y el Señor me hizo entender que nosotros tratamos de resolver nuestros problemas financieros de la manera en que el mundo lo resuelve. Y el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Tienes que pensar como yo pienso. Y entonces tuve una lucha fuertísima dentro de mí en tratar de cambiar mi mentalidad. Nosotros tenemos el mayor conflicto financieramente hablando, es nuestra manera de pensar. Ese es el mayor conflicto que tenemos. El problema no está en el trabajo que tienes. Es que, pastor, en mi trabajo me pagan muy poco. Ese no es el problema. Pastor, es que mi negocio no da para más. Ese no es el problema. Pastor, es que la situación económica del país está terrible y luego con los impuestos y la reforma hacendaria que acaban de hacer nos van a dar en la torre. Y creemos que el mundo tiene dominio sobre nuestras vidas y el sistema económico del mundo tiene dominio sobre nuestra vida financiera. Y nosotros nos ajustamos al sistema financiero de este mundo, donde aceptamos los créditos, aceptamos los préstamos, aceptamos las deudas como parte de nuestro diario vivir. Y compramos al presente pagando al futuro. Y hacemos daño a nuestro futuro por tener algo en el presente. Y entonces eso afecta a nuestra economía. Y no hemos logrado entender, no hemos logrado cambiar nuestra manera de pensar respecto a la manera en cómo tenemos que usar el dinero. El dinero es tu siervo, no es tu amo. Hace ratito yo venía en el carro y normalmente yo traigo ahí en el carro una libreta, hojas sueltas o papel, algo donde yo pueda anotar, porque de repente me llegan las ideas y anoto. Me llegan las citas, me llegan los textos, me llegan los pensamientos, las frases y anoto ahí en los papeles. Y hace rato no traía papeles. Y yo tenía la idea y como venía en el carro y el celular no lo traía a la mano, lo había dejado en la cajuela. Entonces no podía grabarlo, normalmente lo grabo en el celular. Entonces yo dije, lo tengo que anotar, Y estaba buscando en qué anotar y no traía en qué anotar. Así es que agarré un billete de 20, los traía aquí. Agarré un billete de 20 pesos, que por cierto ya lo dejé en la casa porque mis notas las pego en la computadora. Y agarré un billete de 20 y agarré mi pluma y anoté las citas. Primera de Timoteo, capítulo 5, Efesios, capítulo 1, y las anoté. Después de que lo anoté, yo dije, ¿estás loco? ¿Cómo en un billete? Dije, lo bueno es que la ley ya cambió. Entonces, si el billete está rayado, igual te lo tienen que recibir, no hay problema. Mientras no esté incompleto, el billete es válido. Y si no, en el banco te lo cambian. Pero yo me di cuenta que eso es algo que no hacemos. No, como el billete, no, espérate, no lo toques, no, que no se haga feo, guárdalo. Y de repente mi esposa, separamos las cuentas por pagar. Tenemos cuentas por pagar y separamos las cosas, y esto es para esto es para la casa, esto es para la luz, esto es para... Y tenemos las cuentas y a mí me toca, como yo soy el que anda más en el carro, a mí me toca ir y hacer los pagos. Y ya teníamos que pagar la renta de aquí, de la iglesia, y me da mi esposa el dinero y yo agarro y me lo guardo en la bolsa, me lo echo al patio. No, dice, guárdalo. No, pues aquí está, guárdalo. No, pero guárdalo, no se te vaya a caer. No se cae. Cuando iba a pagar la renta, no me encontraba el dinero.
Dije, ay, en la torre, ¿y ahora dónde lo dejé? Y yo me acordaba que me lo había echado en el pantalón. Y me revisaba, me bolseé el pantalón, casi me voy al baño ahí en el trabajo a voltear el pantalón para que saliera el billete. No lo encontraba. Y me empecé a poner nervioso, empecé a preocuparme. Y dije, no, a ver, el dinero yo lo recibí, yo lo guardé, así es que aquí tiene que estar. No tiene por qué perderse el dinero. Volví a meter la mano y lo agarré. Y son pequeñas cosas que son lecciones para mí de cómo nosotros pensamos respecto al dinero. Cómo el dinero nos pone nerviosos, nos preocupa, nos aflige, nos oprime, nos deprime y se vuelve nuestro Señor. Y se vuelve nuestro Señor porque seguimos pensando que no podemos hacer nada sin el dinero. O el dinero se vuelve una gran necesidad. Yo sé que no puedes llegar a la carnicería y deme 1 kilo de carne y ahí anótemelo, ¿no? Tú tienes que pagar, si no te corretean con el cuchillo en la mano y págueme porque me pagan, ¿no? Pero algo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad respecto al dinero. El dinero es tu siervo. El apóstol Pablo dice, no te conformes a este mundo. Es decir, no tomes la forma de este mundo. Se lo pongo en palabras financieras, no tomes el sistema, no te adaptes al sistema económico de este mundo. El sistema económico de este mundo dice que hay pobres y hay ricos. Que eres rico cuando tienes cierta cantidad de dinero, que te vuelves millonario cuando tienes ciertos millones, que te vuelves multimillonario cuando tienes más millones y te vuelves billonario cuando ya tienes billones de pesos. Y eso es lo que nos dice. Y esa estructura que nos han hecho pensar, donde tienes que traer un buen carro, tienes que tener una bonita casa, tienes que tener buena ropa, ese sistema que nos ha agobiado, que nos ha tomado que ha tomado el control de nuestras vidas, es el sistema al que nosotros nos hemos adaptado. Y Pablo dice, transformen eso, cambien eso, renueven. Y no dice, pónganse a orar para que eso cambie. No dice eso Pablo. En otras ocasiones Pablo habla respecto a la oración, a la vida espiritual, a los asuntos espirituales y cómo tenemos que someternos a Dios, guardar sus mandamientos. Pero en este aspecto, respecto al sistema de este mundo, dice, cambien su manera de pensar, transformen su manera de pensar, renueven su manera de pensar, piensen de manera distinta, no se adapten al sistema de este mundo. Sin embargo, nosotros vivimos adaptándonos cada día al sistema de este mundo. Cuando tenemos un estatus económico, pensamos de una manera. Cuando sube ese estatus económico, pensamos de otra manera. No sé si se han dado cuenta. Si yo gano, un ejemplo, yo sé que los números no van a ser muy reales, pero si yo gano 1,000 pesos, pienso que soy de la clase pobre. Si gano 5,000 pesos a la semana, ya no soy clase pobre, ya soy clase media pobre. Si yo gano 15,000 pesos a la semana, no, ya soy clase media alta. Si estoy ganando 30,000, 50,000 pesos a la semana, no, pues ya soy de la clase alta. Ya soy de los, a lo mejor alta baja, pero ya estoy en los que ganan arriba de 50,000 pesos. Esa mentalidad es la que nos ha hecho pensar que nosotros tenemos una clasificación, que somos de una clase social, que somos de una clase económica. Ese es el sistema que ha implantado la clasificación de las personas de acuerdo a lo que tienen. Nosotros podemos ver a una persona y de acuerdo a lo que vemos, la clasificamos. Hay una historia maravillosa de un pastor. Resulta que está en la iglesia, está la iglesia reunida, es una iglesia grande, y está la iglesia reunida, están en un proceso de cambio. El pastor que estaba en esa congregación había sido llamado a otra ciudad y iba a llegar a esa iglesia un nuevo pastor, un pastor enviado por el mismo ministerio, pero que iba a ser el nuevo pastor de la congregación. Y resulta que la iglesia está alabando y la iglesia empieza a llegar, y extrañamente se encuentran en la entrada de la iglesia a un mendigo que estaba pidiendo monedas en la entrada de la iglesia. Y pues había quienes pues sí pasaban y le daban una moneda, y otros pues lo veían medio raro, ¿no? Como que ¿qué haces aquí en nuestra iglesia? ¿No vas a ensuciar la banqueta de la entrada de nuestra congregación? Y lo veían medio mal. Y empieza la reunión y resulta que el mendigo entra y se sienta en la reunión.
Y algunos pues iba mal vestido, olía mal, andrajoso, sucio, barba larga, ropa sucia, y se sienta en la congregación y algunos se separaron de él. O sea, algunos sí le sonreían y todo, pero fue todo. La iglesia continuó en su servicio, alabaron al Señor, vino la oración, recogieron las ofrendas, y entonces uno de los diáconos presenta al nuevo pastor. Y dice: hermanos, denle una bienvenida, un fuerte aplauso a nuestro nuevo pastor, el día de hoy que está con nosotros, el hermano fulano de tal. Y la iglesia, sí, y siguen aplaudiendo y el pastor no aparece. Y de repente, de entre la multitud, se para el mendigo y se pasa al frente. Él era el pastor. Fue una lección tremenda para la iglesia, porque ellos veían a la persona y nunca se imaginaban, por su apariencia, que él pudiera ser el pastor. Si hubiera llegado de traje, bien vestido, perfumado, arregladito, y lo hubieran visto, al verlo diferente, al verlo de entre todos los que iban a la iglesia, que nunca lo habían visto, hubieran supuesto que él era el pastor. Porque de repente a nosotros nos pasa, vamos a un congreso y viene un predicador americano al congreso y va a predicar, y el primer güero que ves, alto, grandote, de ojos verdes, dice: él es el predicador. Porque se diferencia de entre todos los demás. Y el pastor dio una lección bien grande acerca de la apariencia y hizo un llamado a ir por la gente que está en necesidad. Pero yo lo que quiero decirles con esto es que nos han enseñado a etiquetar a la gente de acuerdo a su condición económica. Y bueno, a lo mejor sería lógico que etiquetáramos a los demás, pero así como etiquetamos a los demás, también nos etiquetamos nosotros. Y nosotros mismos nos ponemos un título entre clase baja, clase pobre, clase media. Yo soy de los pobres, yo soy de los asalariados, yo soy de los que gana poco, y nos etiquetamos de acuerdo a lo que el sistema ha establecido en este mundo.